Damos las gracias al Comité Técnico por la aprobación de este trabajo e igualmente al Comité Organizador por permitir su presentación en tan importante evento internacional. El trabajo se intitula ¿Por qué los resultados del AHP no son vinculantes para evaluar bienes inmuebles? Y forma parte de la línea de investigación que lleva el autor, el ingeniero venezolano Miguel Camacaro Pérez, hoy radicado en España. A los efectos del desarrollo del trabajo, se comienza con el método de comprobación. Para fundamentar esta disertación, es importante definir qué es el método de reducción a lo absurdo. El método de reducción al absurdo, también conocido como reductio ad absurdum, es una técnica de demostración lógica y matemática. Consiste en asumir temporalmente lo contrario de lo que se quiere probar, y luego demostrar que esta suposición lleva a una contradicción o a un resultado absurdo. Esto implica que la suposición inicial es falsa. Por lo tanto, la afirmación original debe ser verdadera. El procedimiento establecido sigue los siguientes pasos. Se parte de la hipótesis que se quiere demostrar. Se asume lo contrario de esta hipótesis, negación. Se desarrolla un razonamiento lógico a partir de esta negación. Se llega a una contradicción o a un resultado absurdo. Se concluye que la negación es falsa, por lo que la hipótesis original es verdadera. Para la iniciación de la investigación basada en el método de reducción a lo absurdo, se parte de la definición de las hipótesis original. Los resultados del vector de ponderación general del AHP no están vinculados con los precios del mercado inmobiliario. Hipótesis inicial, contraria. Los resultados del vector de ponderación general del AHP están vinculados con los precios del mercado inmobiliario. Este trabajo de investigación se fundamenta en el contenido de la Real Fábula del AHP en la evaluación inmobiliaria que forma parte del libro El fabuloso avalúo de un castillo medieval del autor de esta presentación. Los personajes principales de la fábula son el rey magnánimo, el sabio analítico, el sabio regresor, el noble vendedor y el tasador real. De la narración de la fábula real. Cierto día un rey de un país europeo decidió regalarle un nuevo castillo al príncipe heredero de la corona, con todos los lujos y comodidades. Usando la herramienta informática web scraping, aplicado a los portales inmobiliarios de la realeza, obtuvo una pequeña base de datos, una muestra de 5 inmuebles basada en 3 características: calidad del entorno, calidad del castillo y estado de conservación. En las demás características eran bastante similares los inmuebles de referencia. Igualmente fue firme en revisar los precios ofertados. Ahora bien, ¿cuál castillo comprar? Era una decisión que debía tomar en la brevedad porque en el mercado de castillos medievales había mucha deseabilidad y los inmuebles seleccionados podían venderse velozmente. Un noble se enteró de las intenciones reales, aunque su castillo, Castillo N, como se le llamará más adelante, construido en un terreno de 15 hectáreas y con un área de construcción de 1.500 metros cuadrados, que no estaba en venta para ese entonces, decidió ofrecérselo a su majestad, pero había un problema: no había pensado sobre el precio a ofertar. Interesado como estaba, el rey le hace la pregunta normal y formal, como en cualquier negociación: ¿cuál es el precio de tu castillo? Rápidamente el noble contestó que no lo sabía. Agregando que el valor emocional es muy alto, tanto como mis deudas, argumentó, de manera que le dijo a su majestad que hiciera una estimación del valor, que él analizaba para decidir sobre el precio de venta. La negociación con seguridad se haría, palabra noble de honor. Muy bien, dijo el rey haciendo una venia al noble. En mi corte hay un experto valuador, continuó diciendo, que podrá estimar correctamente el precio más probable de su castillo para que se pueda tomar la mejor decisión para las partes. En efecto, hizo llamar al valuador real, quien de inmediato aceptó el encargo para realizar las labores de evaluación.
Vía email, el rey le hace llegar la muestra de mercado al valuador para que realice los cálculos y determine el valor de mercado del inmueble, cumpliendo con las normas reales de evaluación. En esta tabla se encuentra la información aportada por Su Majestad. Cabe recordar las características de los inmuebles que el rey había considerado para seleccionar la muestra, por lo que el valuador debía considerarlas en su trabajo de evaluación, lo contrario sería causar un disgusto al rey, ya que su opinión como hombre de negocios era muy respetable en todo el mundo, y más cuando iniciaba el estudio para la elección del inmueble como inversión familiar. El valuador, un hombre de mercado, no tenía dudas sobre cuál método aplicar, el método comparativo de datos de mercado, pero por el tamaño de la muestra, aunque él sabía que había mucha más información disponible, no era posible aplicar tratamientos científicos para explicar los precios inmobiliarios. El plazo de entrega era de 2 días y se preguntaba qué hacer. Fue entonces que recordó una propuesta llevada de Europa a América, basada en la utilización de un ratio de valoración utilizando los elementos del vector global de las alternativas del Analytic Hierarchy Process, AHP. Del Analytic Hierarchy Process, AHP, Proceso Analítico Jerárquico, PAJ. El proceso analítico jerárquico, PSGI, es una técnica de decisión multicriterio propuesta por Thomas Saati, 1977-1980. Clasificado dentro de los métodos de toma de decisión por atributos múltiples, MADE, que combina aspectos tangibles e intangibles para obtener, en una escala de razón, las prioridades asociadas con las alternativas del problema. Las características principales de este enfoque son la modelización del problema mediante una estructura jerárquica, la utilización de comparaciones pareadas para incorporar las preferencias del decisor y la obtención de una escala de razón que es válida para la toma de decisiones complejas. En esta tabla de Ishizaka y Nemery está una clasificación por tipo de problema de decisión y el tipo de método asociado a su solución. Se puede observar que la AHP principalmente se utiliza para los problemas de selección y categorización. De la solución usando Analytic Hierarchy Process, AHP, el tasador se plantea este esquema jerárquico basado en el objetivo, que es la selección del inmueble, los criterios como calidad del entorno, calidad del edificio y estado de conservación, siendo las alternativas los castillos del 1 al 5, complementando el castillo N. Para este último, es necesario determinar su precio de mercado. En esta primera tabla está la matriz recíproca de comparación, por pares, por los criterios y el vector prioridad, que fue completada por la opinión de un grupo de tasadores del reino, basados en la tabla fundamental de Saati. Se incluye la comprobación del ratio de consistencia. En estas 3 tablas se presentan las matrices recíprocas de comparación por pares de las alternativas y el vector de prioridad normalizado para calidad del entorno, calidad del edificio y estado de conservación. Se presenta la tabla con los resultados del vector de prioridad normalizado por alternativas, el vector de prioridad de los criterios, el vector global y el ranking. Como se puede observar, el castillo 5 fue el que obtuvo el mayor valor entre los elementos del vector global normalizado, 0,3443, siendo el número 1 del ranking. En cuanto al castillo N, con un valor de 0,0166, ocupó la 5ª posición en el proceso de selección. Si hubiera que tomar una decisión, se debería considerar la opción del castillo 5, pero no necesariamente este sería definitivo, porque habría que analizar los beneficios, costos, oportunidades y riesgos para la toma de decisión definitiva. Hasta aquí se ha aplicado correctamente el AHP en el modo original, y para la cual fue idealizado en los años 70 por su autor, y hoy, casi 50 años después, se sigue estudiando por la comunidad científica como una alternativa para fundamentar empíricamente la toma de decisiones complejas. ¿Cuál es el precio del castillo N? El procedimiento que utilizó el tasador real se fundamenta en el ratio de valoración, que es un artificio matemático para determinar el valor del inmueble, en este caso, el castillo N.
La ecuación del ratio de valoración se basa en el cociente entre la sumatoria de los precios de los comparables sobre la suma de las ponderaciones de los inmuebles comparables. El valor del inmueble es igual al ratio de valoración por la ponderación del inmueble objeto de la evaluación, en este caso el castillo N. En esta tabla están los resultados para determinar el valor unitario del castillo N con base en el ratio de valoración. Importante que la suma de las ponderaciones de los inmuebles comparable más del inmueble objeto sea igual a 1. En esta otra tabla está la información del valor total del castillo N, que resulta de multiplicar el área de construcción por el valor unitario redondeado para un total de 1.725.000 unidades monetarias. El valuador exclamó: ¡qué maravilla! ¿Con cuánta rapidez pude realizar los cálculos? Ahora a preparar el informe real para ser presentado a Su Alteza para que tome la mejor decisión. El rey lo recibe en su despacho real y, en efecto, le entrega el informe correspondiente. Su Majestad lo lee detenidamente y manifiesta que el precio le parece razonable, pero nuevamente le llama la atención que el castillo 5, el del mejor ranking, era el que tenía el mayor precio unitario entre las ofertas. Mientras el valuador realizaba otras labores, el rey continuaba revisando el mercado diariamente por si aparecía otra oferta interesante. Había observado que el castillo 2 no estaba más en venta, de modo que le escribió un mensaje al valuador pidiendo que realizara otra vez los cálculos sin considerar el referido inmueble, para analizar qué efectos podría tener en la selección de la alternativa y cómo podría afectar el precio del inmueble tasable. Nuevamente hizo la consulta con sus amigos valuadores, generaron las comparaciones pareadas, considerando la nueva alternativa para la matriz recíproca de las alternativas por criterios, obteniendo los siguientes resultados. Una vez determinadas las matrices de comparación por pares de los criterios y de las alternativas. Por los criterios se presenta la tabla con los resultados para el vector de prioridad normalizado por alternativas, el vector de prioridad de los criterios, el vector global y el ranking. En esta otra tabla está el resultado para el valor unitario del castillo N, mientras que en esta otra se tiene el cálculo del valor total para el castillo N, de 1.455.000 unidades monetarias. El valuador observó que la diferencia de valor del inmueble tasable entre la solución cuando estaba el castillo 2 y sin considerar el castillo 2 fue de menos 270.000 pesos, esto es, menos 15,65%. De manera que reflexionó y se preguntó, siendo el rey tan experto en los negocios, ¿será que este resultado le alegrará como inversionista? De cualquier manera, armó el informe y se lo llevó nuevamente al rey. El rey, al ver los resultados, le exclamó: si interpretamos los resultados, el castillo 2, que era el que ocupaba el número 6 en el ranking inicial y con el precio unitario más bajo, influyó para que el castillo N tuviera un valor unitario más bajo. ¿Por qué ese cambio? Podría ser usted tan gentil, mi estimado y noble evaluador, en revisar los cálculos, pero no solo los que ya hizo, sino también analizar otros casos como dejar la alternativa 2 y no considerar la alternativa 4. Además, como conseguí otra oferta, deseo que la incluya con todas las demás, obtenga los resultados y los analizamos conjuntamente. Una vez determinadas las matrices de comparación por pares de los criterios y de las alternativas, por los criterios se presenta la tabla con los resultados para el vector de prioridad normalizado por alternativas, el vector de prioridad de los criterios, el vector global y el ranking. En esta otra tabla está el resultado para el valor unitario del castillo N, mientras que en esta otra se tiene el cálculo del valor total para el castillo N de 1.800.000 unidades monetarias. El valuador observa que el valor unitario es similar al obtenido con todos los comparables, pero no se atreve a hacer conclusiones hasta no realizar el otro caso, considerando una alternativa más, el castillo 6 con un área de terreno de 25 hectáreas, área de construcción de 1.000 metros cuadrados y un precio total de 3 millones de unidades monetarias. Incluir una nueva oferta, el castillo 6, una vez determinadas las matrices de comparación por pares de los criterios y de las alternativas. Por los criterios,
Se presenta la tabla con los resultados para el vector de prioridad normalizado por alternativas, el vector de prioridad de los criterios, el vector global y el ranking. En esta otra tabla está el resultado para el valor unitario del castillo n, mientras que en esta otra se tiene el cálculo del valor total para el castillo n, de 1.980.000 unidades monetarias. De la comparación de resultados. Se presenta la tabla comparativa de los ranking por casos. Si bien en los primeros casos se mantiene la posición general de las alternativas, siendo castillo 5 la de mayor prioridad en todos los casos, para el caso de las 7 alternativas, hay una inversión de rango entre las otras alternativas. Por ejemplo, castillo 1 era la tercera opción para los primeros 2 casos. Luego pasó al segundo lugar para los 2 casos siguientes. En cuanto al castillo n, ocupó las siguientes posiciones: 5 de 6, 5 de 5, 4 de 5 y 6 de 7, por lo que no se observa una inversión de rango manifiesta. También se presenta la tabla comparativa para los valores unitarios y total por casos. Como se puede evidenciar, el valor total medio de los casos analizados es de 1.740.000, con un intervalo de valor entre 1.455.000 y 1.980.000, con una diferencia porcentual entre el mayor valor y el menor valor, con base en el menor, de más 36.08%. Otra vez el tasador real se dirigió al castillo real para conversar con Su Alteza y exponer los resultados de la tarea encomendada. El rey, al ver los resultados, le llamó la atención el por qué había tanta variación entre el mayor valor y el menor valor, y preguntó cuáles podrían ser las causas de esta imprecisión. No habiendo respuesta satisfactoria por parte del tasador real, le sugiere realizar la prueba de ajuste simple denominada Non-Ratio Reciprocity Test, NRRT. La prueba Non-Ratio Reciprocity Test, NRRT, consiste en calcular la diferencia porcentual entre el valor estimado mediante el uso del ratio de valoración y el precio ofertado de los inmuebles comparables, con la siguiente ecuación. Como se puede observar, el valor calculado es 2.007,09 unidades monetarias por metro cuadrado, mientras que el precio de la oferta es de 1.650 unidades monetarias por metro cuadrado, generándose un incremento de 22% respecto al precio inicial. Así se hicieron todos los cálculos para todos los casos y todos los castillos, generándose la siguiente tabla. El valuador, sorprendido con los resultados, decidió reunirse con sus colegas antes de presentárselos al rey. En una interesante discusión, se pudo concluir lo siguiente. A. En todos los casos, todos los valores de los castillos fueron muy diferentes. En especial, el castillo 2, que con un precio de 1.200 UM por metro cuadrado, los valores se ubican entre 382,98 y 422,99 unidades monetarias por metro cuadrado, con un NRRT máximo de 68%. B. Para el castillo N se observa que pasó de un mínimo de 969,40 unidades monetarias por metro cuadrado hasta un máximo de 1.192,61 unidades monetarias por metro cuadrado, un 23% de variación con respecto al menor valor. C. Cuando se retira un castillo se observan NRRT positivos y negativos, de manera que hay subestimación y sobreestimación de los precios iniciales. D. Para el caso de las 6 alternativas, hay cambios radicales de los valores estimados, reflejándose en los altos porcentajes del NRRT-E. El ratio de valoración es diferente en todos los casos. Una vez presentado el informe, el rey hizo una lectura aún más conservadora del informe y, con la serenidad que lo caracterizaba, sabiendo que no era su especialidad, consideró con base en los resultados que no hay confiabilidad, no hay consistencia, ni mucho menos reciprocidad en los precios utilizados para los cálculos y los valores determinados. En este sentido, considero necesario consultar con el sabio analítico de su reino. El sabio analítico argumenta: estamos en presencia de 2 procedimientos muy distintos con objetivos diferentes.
En el primero se intenta resolver un problema de selección P-alfa y el segundo, la evaluación del castillo con los valores determinados matemáticamente, que son adimensionales, que están directamente vinculados con la medición de los criterios y de las alternativas en los niveles jerárquicos considerados. Por tanto, no son vinculantes para el intercambio de información con otras mediciones o indicadores del mercado inmobiliario, que tiene un comportamiento muy diferente y que deben analizarse separadamente. Para comprobar la no vinculación, hagamos un ejercicio considerando los juicios del rey, del valuador real, del analítico y del también convidado, el sabio regresor. Pero esta vez vamos a considerar las características: fortaleza, seguridad y acceso a los castillos. En esta primera tabla está la matriz recíproca de comparación por pares por los criterios y el vector prioridad, que fue completada por la opinión del rey de los sabios del reino, basados en la tabla fundamental de Saati. Se incluye la comprobación del ratio de consistencia. En estas tres tablas se presentan las matrices recíprocas de comparación por pares de las alternativas y el vector de prioridad normalizado para fortaleza, seguridad y acceso a los castillos. Una vez determinadas las matrices de comparación por pares de los criterios y de las alternativas, por los criterios se presenta la tabla con los resultados para el vector de prioridad normalizado por alternativas, el vector de prioridad de los criterios, el vector global y el ranking. En esta otra tabla está el resultado para el valor unitario del castillo n, mientras que en esta otra se tiene el cálculo del valor total para el castillo n de 3.150.000 unidades monetarias. Aquí se presenta la tabla comparativas de resultados del caso 1. Calidad del entorno, calidad del edificio y estado de conservación. Y del caso 2. Fortaleza, seguridad y acceso a los castillos. Como puede evidenciarse, admirado Alteza, hay una diferencia importante del 82,61% entre los dos casos, lo cual es una prueba suficiente para concluir que los resultados del vector global de las alternativas no son vinculantes con los precios de mercado. Si bien el AHP está correctamente aplicado, el artificio matemático no garantiza valores de mercado inmobiliarios confiables. «Es todo», exclamó el sabio analítico. Conforme doy paso al sabio regresor para que exponga sus conocimientos sobre el controvertido procedimiento. Estoy de acuerdo con la posición del sabio analítico, porque científicamente son dos procedimientos que tienen objetivos y resultados muy diferentes e independientes entre sí. Cuando se utiliza el método comparativo de datos de mercado, la normativa real indica que se pueden realizar dos tipos de tratamiento, por factores y el científico. Se está aplicando un tratamiento de una muestra pequeña que no está contenido en la norma, por lo que es obvio que hay un incumplimiento. Como conclusión, al aplicar el AHP con el ratio de valoración, no es posible obtener valores de mercado, porque, como lo aseguró el sabio analítico, no son vinculantes los valores del vector global con los precios ofertados del inmueble, por el origen y la naturaleza misma de la información, contenida en los elementos de decisión y de estimación que se utilizan en este procedimiento. Para un mayor fundamento empírico sobre la no conveniencia de usar el AHP plus RB en la evaluación inmobiliaria, le expongo, con todo respeto, Alteza, una situación análoga considerando modelos econométricos, que debe seguir este procedimiento hasta llegar al modelo económico y, por consiguiente, el econométrico. Para generar la base de datos se presenta la tabla con la identificación de la variable explicada, precio unitario, y las variables explicativas, considerando todas las variables de los casos 1 y 2 ya citados por el sabio analítico y las áreas de terreno y de construcción de cada comparable. Utilizando la función de generación de números aleatorios del Excel, se obtuvo la base de datos para una muestra de 69 datos, como se observa en las siguientes tablas. Aquí está la ecuación del modelo de regresión lineal múltiple,
y el mosaico de resultados obtenidos con el uso del programa SysDEA. En estos cuadros rojos se señala los incumplimientos de los supuestos básicos del BMRLM. En este otro cuadro está la estimación del valor del inmueble objeto de la evaluación. En esta tabla resumen está el resultado para el valor total del castillo N de 3.300.000 unidades monetarias. Este resultado obtenido no tiene fundamentación empírica válida, como se expuso en la presentación de los cálculos del BMRLM, al igual que el determinado mediante el AHP+RV, 3.150.000 UM. A pesar de una diferencia porcentual de más 4,76% del valor utilizando el MRLM respecto al valor utilizando AHP+RV. Es una mera coincidencia de resultados. Ambos son sesgados, comprobándose así que los resultados del vector global de los criterios no son vinculantes con los precios del mercado inmobiliario. Así, el método AHP esté bien aplicado, el ratio de valoración como artificio matemático no garantiza valores inmobiliarios de mercado. De la comprobación del método de reducción a lo absurdo. A los efectos de la conclusión sobre el método de reducción al absurdo, se recuerda la hipótesis inicial, contraria. Los resultados del vector de ponderación general de la AHP son vinculantes con los precios del mercado inmobiliario. Con los ejemplos realizados, se llegó a contradicción o resultado absurdo, por tanto, la hipótesis original. Los resultados del vector de ponderación general de la AHP no son vinculantes con los precios del mercado inmobiliario. Se comprueba que es verdadera. De la discusión y la conclusión. De la discusión. Los valuadores tienen la obligación de consultar las fuentes originales del conocimiento. Nunca aceptar como válido un procedimiento metodológico. Siempre hay que comprobar su fundamentación empírica, porque es allí donde el descubrimiento de informaciones engrandece la investigación en la ciencia de la evaluación. De la conclusión. Se pudo comprobar que con el tratamiento de la muestra por el método AHP+RV se producen resultados sesgados. Además, no se cumple con la reciprocidad entre los precios observados y los precios estimados. No se recomienda el uso del procedimiento combinado porque los valores de los elementos del vector de ponderación general, que tienen el objetivo de resolver un problema de selección, no están vinculados con los precios de mercado.